¿Dispuestos a recibir del Señor? Amén. Así es. A eso hemos venido, ¿verdad? Y a estar dispuestos a escucharlo a Él, a estar en su presencia. Y porque a eso venimos, a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a concentrarnos en lo que Él nos quiere decir. Y debemos volvernos especialistas en la palabra de Dios. Ese es el nombre de la enseñanza del día de hoy, especialistas en la palabra. ¿Por qué motivo? Porque una de las falencias que tenemos como creyentes es que podemos solo escuchar la palabra, oírla, pero no ponerla por obra. Y eso es algo en que los creyentes estamos fallando o vienen fallando, y por eso el Señor me ha dicho que les predique sobre esto el día de hoy. Y tal vez se vuelva una costumbre en nuestras vidas estar solo escuchando, recibiendo y no poner por obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué actuamos de esa manera? Y podríamos acostumbrarnos que dejamos así y no hacemos nada más. Esto es algo que debemos estar revisando constantemente, porque podríamos caer en esa trampa y estarnos llenando solo de conocimiento, y nuestro testimonio, nuestra manifestación de lo que estamos recibiendo, ¿qué pasa con ello? Entonces, conocimiento y nada de obediencia. Entonces sería como tener la palabra aquí y ser desobedientes. Entonces no estamos haciendo las cosas correctamente. Mucha información, poca revelación y poca acción. Y no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que recibamos mucha información, que tengamos mucha revelación y que todo eso lo pongamos en acción. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Pronto para oír? ¿Para oír qué? La palabra del Señor. Eso es lo que debemos oír, lo que nos edifica, lo que nos va a ayudar espiritualmente. No escuchar los chismes, no escuchar noticias que no nos sirven para nada, ¿verdad? Seamos prontos para oír la palabra, eso es lo que debemos hacer. Tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para hablar porque a veces pensamos y hablamos y nos aceleramos y hablamos lo que no es, ¿cierto? Cuando lo hacemos muy rápido. Tardo para airarse, controlar el enojo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos dejamos controlar por la ira, no estamos haciendo lo que le agrada a Dios. No es bueno para nosotros y no es bueno para Dios. Controlamos la ira, ¿listo? Pero nos dice que seamos prontos para oír la palabra de Dios. Entonces, hemos recibido este texto, entonces ahora ya sabemos que tardo para hablar, tardo para airarse. Lo recibimos y lo vamos a poner por obra. Amén. Y recibimos la palabra de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque no queremos ceder a nuestra carne o a nuestra voluntad o a nuestro ego. Pues podemos seguir tolerando algunos pecados y no aplicar esa palabra porque estamos cómodos en ese tipo de pecados, porque son placenteros para la carne, pero son inmundos para Dios, según lo que dice aquí. Desechando
toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibir como con mansedumbre, eso significa recibirla con humildad y sumisión. La palabra de Dios, la que ha sido implantada en nosotros. Ustedes vinieron aquí el día de hoy para recibir esta palabra. Entonces, ¿cómo debemos recibirla? Con humildad, con mansedumbre, para que sea agradable para Dios, reconociendo la autoridad y el poder que tiene la palabra, porque es la palabra de Dios. Pues tiene autoridad en nuestras vidas, tiene poder y pues también merece respeto esta palabra. Y dice que tiene poder para transformar nuestras vidas, ¿cierto? La cual puede salvar vuestras almas. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces puede transformar nuestras vidas, puede salvar nuestras almas. Para ser mejores personas, mejores creyentes, mejores cristianos. Pero debemos aplicarlas y alejarnos de toda maldad, toda inmundicia. Esos pecaditos que a veces pasamos, que el Señor nos habla por medio de su palabra y todavía seguimos tolerando, entonces eso tenemos que comenzar a corregir. Un poquito de dominio propio y aplicar la palabra a nuestras vidas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores, aplicarla a nuestras vidas. Tenemos que ser cuidadosos en esto, cuidadosos en hacer lo que el Señor nos dice que hagamos por medio de su palabra. Ser detallistas en cada cosa que el Señor nos está diciendo para poder cumplir lo que ella dice. Leerla con detalle, con cuidado y aplicarla. Hacerla al pie de la letra, porque pues son instrucciones. Cuando ustedes tienen algo nuevo que no saben cómo funciona, ustedes lo leen, ¿cierto? Para que funcione de la manera correcta. Es lo mismo, nuevas criaturas en Cristo Jesús. El Señor nos ha dejado la palabra para que nosotros la leamos y hagamos conforme a esas instrucciones al pie de la letra, para que obre con poder en nosotros, que el resultado en nuestras vidas cambie. Porque si no cambia, si no lo hacemos al pie de la letra, pues sería grave. Si estamos hablando, por ejemplo, en el tema de la salvación, si no lo aplicamos de la manera correcta, pues es posible que usted esté pensando que es salvo y no lo es, porque no está aplicando la palabra de manera correcta. Y va a llegar al infierno y va a decir, pero ¿en dónde falló? ¿O en dónde fallé? ¿Qué falló? Pues la palabra de Dios es perfecta, no va a fallar. Pero puede ser muy tarde para pensar en eso allá. Entonces, es el momento de corregirlo. Amén. Entonces, vamos a estar examinando la palabra detalladamente, minuciosamente, y la vamos a aplicar. Versículo 23, el Señor coloca un ejemplo acá por medio de Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, para nosotros sería raro estos dos versículos, porque a nadie se le olvida su cara, ¿cierto? Constantemente nos estamos mirando en el espejo. O si se nos olvida la cara, pues nos tomamos una selfie y la miramos, ¿cierto? Pero en estos tiempos no era tan fácil conseguir un espejo. En el primer siglo era un poco complicado conseguir un espejo. No eran abundantes, así como hoy que tenemos muchos en nuestras casas, o podemos usar el teléfono para eso. Era algo difícil de obtener. Los espejos por lo general los obtenían pues los que tenían dinero, mucho dinero, o los que trabajaban con metales. Las personas tal vez podían reflejar su rostro si de pronto tenían la ocasión de pasar por un espejo y mirarse,
pero pasando el tiempo se iban a olvidar de su rostro, ¿sí? Porque no lo hacían constantemente. O podían ver su reflejo tal vez en el agua, pero es muy difícil. Verse bien en el agua puede distorsionarse el reflejo, no va a ser muy claro. Entonces no era muy normal, y ese es el ejemplo que está poniendo acá. Pues dice, ustedes escuchan la palabra, pero la olvidan. Es semejante al hombre que se mira en un espejo y como deja de verse, olvida su cara. ¿Sí me entienden? El ejemplo que están poniendo acá, esa es la comparación que él está haciendo. Entonces nosotros, para que no se nos olvide la palabra, debemos oírla y ponerla en práctica, obedecer de manera continua y detallada, porque pues es mucha la palabra, mucha la sabiduría que hay acá. Entonces, si la manera de no olvidar nuestro rostro es viéndolo constantemente en un espejo, pues la manera de no olvidar la palabra es haciéndola constantemente. Entonces, lo que escuchamos aquí lo ponemos por obra. Pues estamos escuchando que la palabra nos está diciendo que debemos leerla, escucharla minuciosamente, cuidadosamente, pues eso es lo que vamos a hacer. Mateo 7, 24 al 27. Entonces, al 27. 24 al 27, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera de ustedes, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Acá el Señor coloca un ejemplo también. Cualquiera que oye estas palabras. Entonces está diciendo que el que oye las palabras, la palabra del Señor y la hace, pues este va a ser fuerte, va a tener un buen fundamento, no va a pasar el viento, cualquier tempestad y no se lo va a llevar. Y es algo que debe ser completo, porque dice, cualquiera que me oye estas palabras, plural, palabras, es completo. ¿Quién entiende que con el Señor es completo? O es todo o no es nada. O sea, no puede ser a medias. No podemos leer la palabra y aplicar la mitad. O escuchar y aplicar la mitad. O aplicar lo que nos conviene porque no queremos como dejar ese otro pecado. Como la palabra me dice que lo deje. ¿Sí me entiende? Es completo. Si la palabra me dice que hagamos algo, lo hacemos. Y dice prudente. ¿Recuerdan? Prudentes e insensatas, acá nuevamente lo utiliza. El prudente es un hombre, una mujer que son sabios. El hombre y la mujer que son sabios, pues son los que escuchan la palabra y la ponen por obra y serán fuertes. Y el insensato, pues es el que es necio, el que es terco, testarudo, que escucha la palabra y no la pone por obra, sabiendo que va a hacerle un bien. Entonces es como si le fallara algo en su cerebro, porque es algo que es bueno pero no lo quiere hacer, que es bueno para su vida pero no lo quiere hacer. Y dice ahí al final, cayó y fue grande su ruina. Dieron con impetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Entonces, escuchar la palabra y no ponerla por obra, va a caer esa persona y va a ser grande su ruina por ser insensato. Hay personas que perderán su vida por recibir la salvación, ¿cierto? Lo hemos leído. Pero hay personas que no recibirán la salvación por seguir en sus vidas, porque siguen aún atados a ciertas cosas, no le quieren entregar todo al Señor. Entonces, es lo que Él nos está diciendo acá. Lo que vamos escuchando lo vamos poniendo por obra. Amén. Amén. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara que alumbra, ¿cierto? Que guía mis pies. Eso es la palabra de Dios. O sea, es una luz que guía, que alumbra mi camino, que me muestra por dónde seguir. Eso es la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, estamos en la oscuridad. Si no aplicamos la palabra de Dios, pues también, ¿cierto? Porque es como saber el camino, pero a oscuras. Cuando la escuchamos y no la ponemos por obra. O sea, sabemos por dónde es el camino, pero seguimos en la oscuridad, porque no la aplicamos. Entonces no nos puede alumbrar. Es completo, la oímos y la hacemos como dice Santiago, para que sea nuestro camino, para que sea el camino del bien. De lo contrario, seguimos en el otro camino. Lucas 8, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Está un poco confuso el texto, ¿verdad? Pero ya sabemos qué es luz. La luz es la palabra. ¿Y qué nos está diciendo? Que nadie que tiene la palabra la va a ocultar. Si lo hacemos con la comparación, no le pone una vasija para taparla. Seríamos insensatos si tapamos la palabra de Dios con otro tipo de cosas. Es lo que nos está diciendo acá. O si la escondo. Pero hay personas que hacen eso, ¿cierto? Reciben la Biblia y la dejan por allá olvidada en un cajón o debajo de la cama. O la abrieron ahí en el atril y nunca más la volvieron a abrir. Por ahí, en el Salmo 91, por ahí, de pronto, para limpiar el polvo. Y nunca más se cambió de hoja. No podemos hacer eso si queremos que Dios obre grandemente en nuestras vidas. Sino que la ponen en un candelero para que los que entren vean la luz. Si la ponemos por obra, muchas personas van a ver la luz del Señor en nosotros.
vamos a hacer de testimonio, porque estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí está la sabiduría de Dios. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces nuestros pecados van a salir a la luz y van a ser evidentes. Pues acá está diciendo que van a salir a la luz, pero a mí, o sea que la luz, la palabra de Dios, me va a mostrar mis pecados para que yo los corrija. Va a mostrar en qué estamos fallando para que lo podamos corregir. Y dice ahí, mirad pues cómo oís. ¿Cómo vienen ustedes a recibir la palabra del Señor los domingos o los viernes o cuando van a un estudio bíblico? ¿Con el corazón dispuesto a escuchar al Señor o con pereza o desconcentrándose, pensando en otras cosas? Mirad pues cómo oyen la palabra del Señor. La Biblia nos dirá cuál es el problema, en qué estamos fallando. Entonces, cada uno de ustedes coja su Biblia y comience a iluminar su vida con ella. Y la aplicamos. Es necesario, en algunas ocasiones, como en textos como este, para no cogerlo mal y decirle, mire, el Señor le va a sacar su pecado, hermano. Pues sí, el Timoteo dice que tal vez puede pasar, pero aquí está diciendo es que la Biblia nos va a mostrar a nosotros, los que tenemos la luz. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para tener un poco más de claridad. Versículo 18. Así que presten atención a cómo oyen. Presten atención. ¿Están ustedes atentos a recibir la palabra del Señor? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Los que estamos dispuestos a escuchar al Señor vamos a recibir más entendimiento, más sabiduría del Señor. Pero los que solo vinieron como por cumplir, o como por el que dirán, o de pronto con otras cosas en su mente desconcentrados, pues no van a recibir ese entendimiento. Y dice ahí, pero los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. O sea que va a haber como pérdida de conocimiento y sabiduría cuando yo voy a escuchar al Señor y no dispongo mi oído para recibir de Él. ¿Sí? Debemos hacerlo bien, como nos dice que lo hagamos acá, dispuestos a escuchar la palabra. Entonces van a salir a la luz esos pecaditos que tenemos por allá en lo más profundo de nuestro corazón, pero también van a salir a la luz las correcciones, porque la Biblia nos muestra qué hacer, ¿verdad? Dice, arrepiéntese y sigue, y seguimos haciendo lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y vamos corrigiendo todo eso. Nos muestra lo que hacemos mal y nos muestra lo que debemos hacer bien. Entonces se necesita estar seguros de que hemos escuchado bien el mensaje. Por eso, acá yo les digo, ¿me están entendiendo? Y al final tenemos un tiempo para ver si quedó algo por ahí que no hayan comprendido. Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues se puede acercar a alguno de nuestros líderes y preguntarle al final del servicio, si de pronto quiere enfatizar un poco más en algún tema. Y de esa manera, pues, vamos recibiendo todos y la ponemos por obra. Amén. Amén. Por eso es importante que hayan personas con el don de maestro en las iglesias, para que no ocurran diversidad de enseñanzas mal enfocadas. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Hechos 17:11. Y estos,
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, estos de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la recibieron bien, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí estaba Pablo y Silas. Entonces ellos estaban recibiendo la palabra de Dios, pero no estaban pasando entero, escudriñando todos los días para ver si lo que estaba diciendo Pablo era verdad, si era lo que verdaderamente Dios estaba diciendo. ¿Y qué es escudriñando? Entonces tenemos leer, escuchar, poner por obra y escudriñar. Escudriñar es mirar profundamente lo que dice la palabra, examinar bien a fondo, como con una lupa, estar mirando allá, en lo más profundo, con mucho cuidado y con mucha atención, con toda la concentración, con la dirección del Espíritu Santo, habiendo orado antes de leer la palabra. Esa es la manera, ¿sí? Abrir la Biblia y mirar bien profundo en ese océano de conocimiento de Dios, porque esto es un océano de sabiduría y nos vamos a demorar toda la vida leyéndola, escudriñándola, y aún el Señor no nos va a mostrar algunas cosas, y todo depende también de si la escudriñamos todos los días o no, porque si solo en los domingos y solo lo que les digo yo o los líderes, pues hay un problema. Va a ser difícil que su vida cambie, va a ser difícil que Dios obre allá adentro y puedan salir esas cositas y arreglarlas. La persona que no escudriña su Biblia, pues no tiene luz suficiente y sigue en tinieblas y se va a seguir equivocando y se puede llegar a apartar. Y si no ha nacido de nuevo, pues aún más grave. La Biblia nos muestra cómo arreglar todas las cosas en nuestra vida. Todas. La Biblia nos muestra cómo salir de las tinieblas a la luz. ¿Me están entendiendo? Genial. Vamos a ver el ejemplo. Malaquías capítulo 3, versículos 9 y 10. Este ejemplo es interesante. El versículo 9. Y 10. Este texto es muy usado afuera. Bueno, aquí también, pero aquí lo usamos de la manera correcta. La hermana correcta, Malditos, Malaquías 3, 9 y 10. Malditos sois por maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a escudriñar este texto para comprenderlo de la manera correcta. Hay una maldición y una promesa aquí, ¿cierto? Maldito, pero más adelante dice que le dará muchas cosas. Bendición hasta que sobreabunde. Pero, ¿para quién es la maldición y la promesa? Es la pregunta. nos está hablando a nosotros. Vamos a ver. Debemos escudriñar y podemos apoyarnos en otras versiones para que haya más luz, porque algunos términos en la Reina Valera son complejos porque está escrita en un castellano antiguo que viene del latín, que viene del griego original, ¿sí?
Entonces vamos a otra versión para que sea más comprensible para nosotros. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Traigan, está hablando en plural. Todos. Entonces no es solo para mí, es plural. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan en plural. Entonces si habla en plural es para un grupo de personas, no solo para mí. Pues cuando yo cojo un texto y digo que es para mí, cuando es en plural, pues está mal la interpretación. Y haya comida suficiente en mi casa, en la casa del Señor, no en mi casa, porque podríamos entenderlo de esa manera, ¿cierto? Pero acá hay una palabra diferente a la de la Reina Valera, que es suficiente. Que haya suficiente comida en mi casa, que haya más de lo necesario, o un poco más de lo necesario, lo suficiente, ¿cierto? Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. La bendición va a ocurrir cuando haya suficiente comida en la casa del Señor. No es solo por llevar los diezmos, es cuando haya suficiente comida en la casa del Señor. ¿Sí lo están entendiendo? Al final las preguntas, si quieres la puedes apuntar. Es lo que se está diciendo, no es pregunta por hacer, sino que es aquí donde la única parte de la Biblia donde nos dice el Señor, probadme en esto. Es esa nomás. Está bien. Pero este pasaje está en la ley, en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde algunos lo mezclan con la gracia. Mezclan la ley y la gracia y entonces dicen, ustedes tienen que traer los diezmos para no ser malditos. Y eso es un error, porque no puede ser maldito el que ya ha sido bendecido por el Señor. El Señor fue maldito en la cruz por ustedes. Entonces ya no podría ser maldito otra vez por un diezmo. ¿Entienden el error en este texto por no escudriñar la Escritura? ¿Y para qué pueblo es este? ¿Para qué grupo de personas? Para Judá. En este pasaje es para Judá. Sí, no aplica para nosotros, pero no quiere decir que entonces no tenemos que diezmar o ofrendar. Ya lo vamos a ver. El Nuevo Testamento dice que ya no hay límite de medida, entonces no es el 10%, sino que es conforme a su corazón. ¿Cómo es conforme a mi corazón? Pues conforme a como yo amo al Señor. Si yo por amor al Señor le quiero dar el 20, el 30, el 40%, pues se lo doy porque amo al Señor. Pero ya no lo hago porque voy a ser maldito, ya no lo hago porque estoy en pecado, lo hago por amor al Señor. ¿Cierto? Esa es la manera correcta de de traer un diezmo. Y también nos dice, más adelante, nos dice la palabra que de esa manera podemos bendecir a otros. ¿Listo? Ese es el ejemplo. Si todos amamos al Señor, pues todos vamos a traer lo suficiente para la casa del Señor. Es para el Señor, no es para el pastor. Amén. Es para la obra del Señor. Bien, ese es un ejemplo. Entonces, es bueno, ¿sí? Usamos la Reina Valera, pero podemos apoyar Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Está bien, ¿listo? Cuando no entendamos estos textos. Y si hay alguna duda ya pues doctrinal, ya profunda, pues pueden preguntar a algún maestro de la iglesia, alguien que ya tenga un poco más de conocimiento en esos temas. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 6.
capítulo 2, del 5 al 6. Capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, recibimos la palabra del Señor, la guardamos acá dentro, que no se nos vaya, que el enemigo no se lleve esa semilla, ¿sí? A veces salimos de la iglesia y el miércoles ya se nos ha olvidado lo que aprendimos el domingo, lo que predicó el pastor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no la hemos guardado. Algunos de ustedes son muy juiciosos y traen sus cuadernos y apuntan. Eso es bueno para que estén repasando. Porque nosotros como iglesia hay algunos temas que los enseñamos cada año o año y medio o incluso 2 años, los volvemos a repasar. Entonces durante ese año y medio, si usted no recibió y lo guardó en su corazón y lo comenzó a poner por obra, pues se fue sin esa semilla, sin esa palabra. Y hasta que de pronto lo vuelva a predicar o que de pronto ustedes lo escuchen por otro lado. Y si usted no vino ese día, pues peor aún, no recibió absolutamente nada, ni siquiera en su espíritu lo tiene. ¿Sí me entienden? Por eso es importante asistir a la iglesia, para recibir la palabra y ponerla por obra. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Haciendo estar atento su oído. Entonces, somos nosotros los que hacemos que nuestro oído reciba la palabra. Nos disponemos nuestro corazón a la prudencia. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, y eres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, nuevamente la palabra escudriñar, mirar allá profundo. ¿Qué cosa? Pues la palabra del Señor, la inteligencia del Señor, la prudencia del Señor, buscarla como a tesoros. Entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Imagínense, de esa manera vamos a recibir el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que es más importante que cualquier otra sabiduría. Vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios lo es todo. Dios quiere darnos muchas cosas buenas. De esa manera vamos a entender su voluntad, escudriñando la palabra, poniéndola por obra, y sabremos cómo actuar, cómo orar, cómo ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero si no lo hacemos, pues no vamos a hacer nada de esto y vamos a seguir en lo mismo. Es decir, de la misma forma como un abogado se prepara para ejercer bien lo que estudió, un abogado tiene que leer mucho de leyes. Pues si nosotros decimos que somos cristianos, hijos de Dios, y que queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que leer mucho, prepararnos para ser buenos creyentes, buenos cristianos, prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios para aplicarla. Escuchamos, nos preparamos, en la iglesia nos preparamos, nos capacitamos. La idea es que nos volvamos especialistas en la palabra de Dios, en todas las áreas, en todas, no solo en lo que me conviene o en lo que me parece a mí. Escucharla minuciosamente, escudriñarla minuciosamente, utilizando otras traducciones para que nos dé más luz en donde tengamos algunas dudas. Eso nos dará más entendimiento, nos va a mostrar en lo que estamos fallando, nos va a dar mucha sabiduría. El que no oye bien la palabra y no la pone por obra, pues se va a equivocar.
la usarán de manera incorrecta. Y por eso es que vemos a algunos predicadores o maestros enseñando cosas desastrosas que hacen mucho daño y son de mal testimonio porque no escudriñan bien su palabra. Otras personas pueden llegar a decir: no, es que el evangelio no me sirvió a mí. Vienen a la iglesia esperando un cambio, pero no escuchan la palabra y no la ponen por obra. O sea, no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, el evangelio no me sirvió. Pero si la palabra es perfecta y tiene poder, ¿por qué no le sirvió? Porque no estuvo dispuesto, porque no lo hizo bien. Por eso ustedes tienen que asegurarse de escuchar bien, de ponerla por obra, de hacer lo que entendieron. Y cada vez que usted viene a la iglesia, hágalo, póngala, escúchela, póngala por obra. A tomar apuntes es muy bueno y hacerlo constantemente, no solo aquí, que no sea solo los domingos, sino también en sus casas. Amén. Amén. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Atesorar. ¿Recuerdan? Reina Valera decía guardar. Acá dice atesorar. ¿Cómo es un tesoro? Algo muy valioso. Presta atención a lo que digo. Presta atención a la palabra de Dios y atesórela. Guárdela bien, cuídela. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Versículo 2. Afina. Sí, sensible, como oído de músico. Recibiendo, concentrado en recibir el entendimiento de parte de Dios. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Cuando oramos antes de leer la escritura, le decimos al Señor: por favor, dame de tu sabiduría, ilumíname, Espíritu Santo. Y Dios es bueno. Versículo 4: búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Es decir, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Amén. Nada más. El dinero es un engaño. Las cosas del mundo son un engaño. Este versículo dice que no hay nada más importante que la palabra. ¿Recuerdan a Salomón? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría para nosotros? En la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios. Versículo 5: entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. Algunos todavía no comprenden estas cosas y pueden estar perdiendo sus almas porque no lo han entendido. Y obtendrás conocimiento de Dios, sabiduría absoluta. La mejor sabiduría que puede recibir una persona es la sabiduría de Dios. No es comparable con la sabiduría del mundo, ciencia, matemáticas, física, filosofía. Es la sabiduría del Señor. Versículo 6: pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. De su boca, ¿quién escribió la palabra? El Señor, el Espíritu Santo. Le habló a profetas para que la escribieran y discípulos. De su boca viene el saber y el entendimiento. Amén. 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 Salmos capítulo 1. Versículos 2 y 3.
sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿En la palabra de Dios está su delicia? Si no está su delicia, pues espero que en algún momento esté su delicia en estudiar la palabra de Dios, en meditarla, en escudriñarla. Y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Leer y escudriñar su palabra de día y de noche. Y llegará el momento en que nos vamos a deleitar, se los garantizo. Versículo 3, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Han visto un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Crece más que los otros. Se sostiene, porque está ahí el agua. ¿Qué es el agua? Palabra, Espíritu Santo. ¿Sí? Sus raíces son más extensas. Y recuerdan lo que leímos en Mateo, un fundamento firme que nadie lo va a poder tumbar, porque está arraigado a la palabra de Dios. Es decir, que va a ser un buen siervo del Señor, un buen soldado en las batallas, que da su fruto en su tiempo. Si estamos bien cimentados en la palabra, vamos a dar mucho fruto, y su hoja no cae. Entonces los otros árboles pueden caer sus hojas, pueden ser un mal testimonio, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Dios dice que haga, y la obediencia trae bendición, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿por qué algunas personas no son prósperas? ¿Por qué algunas personas están en enfermedad de pronto? ¿Por qué algunas personas sufren tanto? Porque no están poniendo por obra la palabra. Solo son oidores engañándose a sí mismos. Yo creo en esta palabra y todo lo que hace prosperará. Amén. Muy bien, pónganse de pie, por favor.